Hoy básicamente me pidieron charlar con ustedes sobre el análisis de mercado y cómo generar competencia respecto a los otros tipos de servicios o productos que ya pueden existir en el mercado y que en muchas ocasiones pues son nuestra contra, ¿no? Algo que me gusta mucho con ese tipo de contenidos o con ese tipo de temas, cuando lo presento sobre todo con emprendedores, vaya, de la región en la TAM, es que en Latinoamérica tenemos un componente muy tradicional o tenemos una situación muy tradicional que nos gusta competir a la mala, ¿no? Y ahorita les voy a platicar más al respecto, pero primero me presento, soy Rodrigo Maldonado García, trabajo en Reforestamos México, este loguito que ven acá arriba es la organización donde ahora me desempeño como coordinador de innovación para el área de emprendimiento. Previamente he trabajado en organizaciones de desarrollo al emprendedor, primero como analista financiero en una banca para pymes, para en este caso inversión y créditos para pymes, luego en una organización que se llama Startup México, creo que con algunos de ustedes ya lo había mencionado, ¿no? Startup México pues es muy conocido por Marcus Dantus, que salía en Shark Tank, que era mi jefe. Luego de coordinar las operaciones de emprendimiento, dirijo el área, soy director de emprendimiento y de programas. Luego trabajo un poquito con el ecosistema en Colombia a través de una consultora que se llama Genelatam o Pantera Makers, trabajando para desarrollar prototipos y propuestas de gobierno abierto, como GovTech, SocialTech, un poquito de LegalTech también. Trabajé para desarrollar alto impacto en las comunidades de Santander, que es como el norte de los Santanderes, que es como una región de escasos recursos o de población vulnerable en Colombia. Y bueno, ahora tengo ya cerca de unos 7 meses trabajando en Reforestamos México, justo para impulsar ahora las habilidades de emprendedores del bosque y en muchas ocasiones, ya no solamente del bosque, no se fíen del nombre, sino ya también de alto impacto en términos ambientales y sociales. Entonces, ya le estamos metiendo mucho y eso es lo que vamos a platicar hoy. Un poquito sobre cómo desarrollar competencia a través de la innovación, dejando de lado a veces esta carroñería que solemos ver que es muy tradicional perdón ustedes por el tosido, em, que es muy tradicional en bastantes de las ocasiones, cuando vemos a Coca peleándose con Pepsi y a Chrysler contra Ford, como que esta cultura muy americanizada de cómo se hacen las cosas, tratar de visualizar cuáles son las nuevas formas de hacer. Y bueno, pues me gustaría empezar con esta pregunta, ¿qué es competir, no? Algunas veces, o en la mayoría de los talleres que he presentado, la respuesta es, pues competir es hacerle la vida difícil a la otra persona que ofrece lo mismo que yo, ¿no? Competir en algunas ocasiones la respuesta es la comparación de precios y tratar de matar las ofertas de mi competidor a través de las mías, ¿no? Es decir, bajarme el precio hasta donde más yo pueda para que mi competidor se salga del mercado, ¿no? Algunos otros me han dicho que se trata sobre pensar de manera inteligente y ofrecer bienes y servicios que se mejoren respecto a lo que ya se oferta en el mercado. Y otros, pues les parece que es gracioso y entonces hacen competir para muchos ha sido hacer más divertido el juego. Y bueno, a mí me encanta esta publicidad que en algún momento generó FedEx, Federal Express. Pintó sus camiones, digo, después tuvo un problema ahí legal, ¿no? Pero, chéquense, ¿no? Inclusive cómo fue gracioso sin colocar los logos de DHL, ¿no? Pero haciendo ¿cómo se puede decir? Pues demostrando que quién llega primero, ¿no? O sea, podrá ser que DHL esté cerca, pero quién llega primero. Entonces aquí me gustaría preguntar, abrir un poquito el micrófono antes de ir más de lleno sobre el contenido. Pues para ustedes, ¿qué es competir? Sería buenísimo escuchar a lo mejor a dos de ustedes, dos, tres de ustedes, a lo mejor un par de opiniones. Para ustedes, ¿qué es competir o qué es generar competencia? Sobre todo que son emprendedores y ya tienen, emprendedoras y emprendedores y ya tienen algo operando. Entonces, no sé quién quiere alzar la mano, si es que alguien se anima. Si no, no pasa nada. Elegimos quién. Tal vez haya un poco como de temor de expresar aún sus opiniones, pero no pasa nada. Bueno, siendo así, entonces vamos de lleno a platicar un poquito sobre algunos ejemplos y estrategias para generar análisis de mercado y competir de una manera más innovadora.
y después tal vez me compartirán ahora sus impresiones sobre lo que les estoy por compartir. Bueno, pues básicamente la creación de valor en la mayoría de los negocios está basado en una cultura dominante. Esta cultura dominante a veces nos impide ser inteligentes a la hora de competir. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hemos tenido una lógica tradicional donde lo que primero sucede es una idea de un servicio o un producto que queremos ofrecer. Entonces decimos, el mundo necesita esto porque a mí me pasa, o porque a mi tía le pasó, o porque a mi sobrino, alguien, bla, bla, bla. ¿No? Como esta idea creemos que va a ser muy eficiente, o en muchas ocasiones se cree que va a ser la única y la mejor, pues realizamos el proceso de producción y empezamos a generar una oferta sobre el mismo, ¿no? Es decir, lo pasamos a la venta a través de los medios que sean posibles. El problema de esto en muchas ocasiones es que a lo mejor las primeras 4 o 5 semanas, pues ya te compró tu abuelita, tu tío, tu primo, tu mejor amigo, tu socio, tu esposo, tu esposa. Pero ¿qué pasa después de ese mes, no? Ya te empiezas a dar cuenta que pues este grupo cercano ya no te va a consumir y entonces se empieza a ver un poco más mermada la opción. ¿Qué pasa aquí? Que a lo mejor no nos damos cuenta que el producto bien, fue una buena idea para ti, para los que te rodean tal vez, pero no una gran idea para tu mercado, ¿no? Y en muchas ocasiones llegamos al punto del remate, seguramente lo han escuchado. Bueno, ¿cómo podríamos identificar lo que significa competir con valor? Larry Keeley y Deloitte, que son como mi Biblia a través de 10 tipos de innovación. Les recomiendo que puedan leer este libro si es que les interesa o tienen como, interés, como gusto por buscar nuevas opciones. Entonces, Larry Keeley y Deloitte generan un elemento de 10, o bueno, una barra de 10 elementos sobre la creación de valor, ¿no? Y al menos hasta 2015, que fue la última actualización de la metodología, ellos explican que las organizaciones han colocado ingresos o han colocado presupuestos de operación para innovar a través de esos 10 elementos, donde la inversión es baja y alta, según dependiendo a cada uno de ellos. Es muy gracioso porque la mayoría de ellos, y por eso no lo han actualizado desde 2015, porque al colocarse en 2015 como una metodología, hacia 2025 vamos a ver muchos de los resultados. Sin embargo, ya se tienen algunos datos que ahorita les voy a compartir. Entonces, Larry Keeley y Deloitte proponen que para que una empresa o una organización genere valor en su propuesta, tiene que identificar por lo menos un modelo de negocios que sea redituable, tiene que contar con una red de valor, es decir, miembros que generan conexión entre sí mismos para ofrecer un producto o un servicio, que los procesos de habilitación, es decir, que generen proveeduría, que generen vaya, la construcción o la oferta del servicio, la construcción del producto o la oferta del servicio esté asegurada y que los procesos centrales, es decir, lo básico, colocarle precios, tener un canal de comunicación para charlar o interactuar con el posible mercado, entre otros, estén como muy claros, ¿no? El siguiente de ellos son los elementos que atribuyen al producto, es decir, de qué color es, em, cuántas gamas hay, por ejemplo, qué características particulares tiene ese producto que lo hacen atractivo para el mercado. Y luego hablando sobre los sistemas, es cómo este producto se combina con otros o tiene colaboraciones o tiene implementaciones de otros productos que pueden ser complementarios. Ejemplo, cuando compramos un teléfono, en algunas ocasiones vienen los audífonos, en algunas otras no. Entonces hay que comprar unos audífonos que tengan la compatibilidad, por ejemplo, ¿no? Y luego que el cargador, y luego que el cable para el coche, y luego que la funda, ¿no? Entonces, son elementos que con todo un sistema, que se van uniendo con diferentes sistemas a la vez. Los servicios que se requieren, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos un auto, pues necesitamos llevarlo cierto kilometraje al concesionario, ¿no? Lo mismo pasa con una computadora, se ensucia y hay que llevarlo al servicio del ofertante, ¿no? Los canales de distribución, pues por supuesto, ¿cómo vamos a hacer llegar este producto a nuestro mercado? ¿A través de qué canales, no? Ya pueden ser tiendas fijas, ya pueden ser paquetería, ya pueden ser compra en internet y envío express, etc. Un tema de experiencia y hay dos elementos ahí, la marca y la experiencia del consumidor. ¿Por qué la marca genera experiencia? En muchas ocasiones basados en los criterios de la marca, de lo compró por esto,
nos damos cuenta que el producto genera una experiencia que puede ser, en muchas de las ocasiones, apela a la experiencia de, ¿cómo se llama este? El nombre es eh, aspiracional, ¿no? En muchas ocasiones se habla sobre la parte aspiracional, ¿no? Les cuento rápidamente, una vez compré un café en Starbucks, regreso a mi casa, estaba lloviendo, vacío el café en el vaso en una taza, la meto al micro, saco la taza y en vez de que me lo tome, lo regreso al vaso y del vaso me lo tomo, ¿no? Entonces, esos elementos, esos imaginarios en muchas ocasiones vienen con la marca. Seguramente hay muchas marcas que ustedes identifican y que dicen, claro, se consume más por la marca que por el producto. Y finalmente está la experiencia del consumidor, que a diferencia de la marca, esto tiene que ver con el trato y el acompañamiento que le damos antes, durante y después de la compra a nuestro consumidor. Entonces, estos 10 elementos, no sé si por ahí había un comentario, creo que se abrió un, un, un micro. No, me parece que no. Bueno, perfecto. Si hay comentarios, por favor, alcen su manita que sí los veo y sí las veo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en este punto? Bueno, en este otro, perdón, pero estoy en un taller de Visual Thinking y estoy jugándole con los juegos y todo, bueno, estoy jugándole con los colores y toda la cosa para que se vea distintas ya las presentaciones. Les invito a que también puedan ingresar a ese tipo de talleres. Bueno, ¿qué pasa entonces con este análisis ahora en contraposición sobre el retorno de la inversión, ¿no? El mismo análisis o la misma metodología explica que, por ejemplo, siendo que ahora o que la mayoría de las empresas están colocando atributos o están colocando inversión a través de los atributos del producto, el retorno de la inversión, este que está como un poco más tenue, un poco más colorado, es muy corto, ¿no? O sea, prácticamente ni el 50%. ¿Y esto qué responde? Que, por ejemplo, cuando nosotros buscamos un teléfono, encontramos el S Mini S, el Plus S no sé qué, el SSX no sé qué. ¿Y por qué? Porque se generan muchos productos con diferentes atributos. Pero ¿cuáles son aquellos elementos, al menos dentro de estos 10 que se encontraron en la metodología, que generan mayores retribuciones sin tanta inversión? Bueno, pues si se dan cuenta, las tres barras más visuales, o bueno, con mayor amplitud, es la red de valor, por ejemplo. Y con la red de valor nos referimos a todos los elementos que, como les mencionaba yo, aseguran que su producto va o su servicio vaya a estar en las manos del usuario aquí y ahora, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser lo que está sucediendo con los Hidden Kitchen o los Dark Kitchen, no sé si lo han escuchado. Estas cocinas escondidas que en muchas ocasiones en las grandes urbes con la pandemia, sucede que muchas personas pues sabían hacer, uno sabía hacer pastel y le quedaba bien sabroso, y el vecino sabe hacer tacos, y el otro vecino sabe hacer pizza. Pero como no tienen un establecimiento, no tienen un negocio per se, entonces generaron un negocio o generaron una cocina oculta. ¿Y qué pasa? Que como no se cuenta a veces con la infraestructura o el producto o el servicio, o vaya, como con el restaurante per se, lo que hacen es colocarlo a través de distribución, es decir, sobre el delivery, ¿no? El llamado delivery. Y entonces tú te metes a tu aplicación, Didi de alimentos, Uber de alimentos, te das cuenta que venden un pastel bien sabroso aquí a la vuelta de la esquina y entonces ya lo pides directamente desde el Uber Alimentos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que tienes toda una red o una red de personas, una red de organizaciones que sopesan tu operación. No necesariamente que están dentro de la misma, sino que complementan tu oferta. Por eso el networking en muchas ocasiones es una red de mucho valor, ¿no? O sea, genera más retorno de la inversión. Y ahorita vamos a platicar más ejemplos al respecto. Pero genera más rendimiento que solamente el hecho de meterle atributos a tu producto, ¿no? El siguiente de ellos es el modelo de negocios, es decir, cómo haces dinero. El mejor ejemplo que encuentro, perdonen por no colocar en las imágenes, debí de haberlas colocado, pero por cuestiones de tiempo dije tal vez no sea tan necesario. Hay un modelo de negocios que lanzaron la gente de Porsche. Lo pueden ustedes buscar como Porsche Passport o pasaporte de Porsche. Entonces, a diferencia del modelo tradicional de comprar automóviles, pues tú vas y vas al concesionario o a la agencia y compras tu automóvil, ¿no? Con Porsche Passport lo que haces es pagar una membresía y cada fin de semana o cada 3 días, según dependiendo de tu capacidad de pago, puedes cambiar de coche Porsche constantemente. ¿Qué pasa en ese punto? O a ver, déjenme ver si puedo. Ujú.
Creo que se estaba compartiendo nada más una pantalla. Les comparto toda la pantalla porque es en Vimeo. Entonces, Vimeo. Ay, Dios mío. Ahí se está viendo el de Zoom, ¿verdad, Nat? Sí. Ah, ok, gracias. Passport. Ahí está, sí, sí está el video. Entonces, ¿qué pasa con este modelo de negocios? Le voy a quitar el audio para que no nos interrumpa. Entonces, ¿qué pasa con el modelo de negocios? Tradicionalmente tú vas y compras un automóvil en el concesionario y como les decía, aquí la diferencia es, tú pagas una membresía, tienes un aplicativo del teléfono y entonces ya te cansaste de andar en el convertible y ahora te quieres ir a galanear con la novia en camioneta. Un agente llega por el convertible, no te pregunta nada, no revisa el carro, no se pone a decirte nada, sino simplemente se trepa y se va y te deja la camioneta. Lo mismo pasa con toda la gama de los automóviles, ¿no? En ese sentido. Ahí está, Porsche Passport. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, presentar. Sí, presentar. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Que como les decía, cambiar los modelos de negocio también han apoyado mucho a las organizaciones a poder reinterpretar cómo van a generar solución o cómo van a generar valor para que la competencia tenga menor participación en el mercado sin la necesidad de competir directamente, es decir, sin picarle la cresta directamente al competidor, ¿no? Y el siguiente punto o los siguientes dos puntos que se ven más amplios son los sistemas con los que se comunican los productos y la experiencia del consumidor. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre cómo se comunican los productos, sobre los sistemas, pero en el caso de la experiencia del consumidor, voy a salir un poquito para acá otra vez a visualizar. Y aquí le vamos a poner Camp New York City. Camp suele ser, bueno, cuando nosotros, creo que la mayoría de ustedes, no sé si son padres, tíos o sobrinos y demás, pero no, se me hace que lo voy a abrir mejor acá porque luego el video es muy lento. Camp New York City. Entonces, ¿qué pasa con Camp? Tradicionalmente cuando nosotros compramos en una, ¿cómo se llama? En una juguetería, no, pero queremos video. Podemos ver el video aquí. Entonces, cuando nosotros compramos en una juguetería, eh, eh, pues nos damos cuenta, voy a darle aquí tantito, aquí está, ajá. Juguetrón, por ejemplo, aquí es muy común en México. Esta tienda es básicamente una tienda muy retail, por llamarlo así. Seguramente pasa lo mismo en Costa Rica. Y si no, pues qué padre que ya estén cambiando también de ofertas. Pero ¿qué pasa? Que cuando compramos en estas tiendas, pues tradicionalmente es ir, ver los anaqueles y pasar ¿cómo se llama? A las cajas de pago y consumir el producto, ¿no? O sea, es decir, simplemente pagar por él, ¿no? Pero no tenemos la experiencia de vivir el juguete, ¿no? No sabemos cómo funciona, sino simplemente tenemos los productos mostrados. ¿Qué pasa con Camp? Bueno, Camp es básicamente una juguetería que tiene en todas sus sucursales un tras bambalinas. Ese tras bambalinas es una experiencia, a ver, déjenme ver si salen aquí. No, lo voy a regresar entonces al YouTube. Debe estar en YouTube. Aquí está. Camp tiene una experiencia tras bambalinas. Ay, déjenlo cambiamos, que no se escuche el audio. Ahí está. Rápidamente, aquí está, ¿no? Tiene una experiencia tras, tú vas tradicionalmente a la juguetería y te das cuenta que, pues, puedes consumir cualquier tipo de juguete, está como en cualquier tipo de servicio de juguetes, pero en la parte trasera hay un secreto, ¿no? Y esa es la experiencia. También puedes comprar dulces y panquecitos y demás, pero hay un secreto, ¿no? Y ese secreto es el que vende la experiencia del consumidor. ¿Qué sucede aquí? Que tú llevas a tu chamaco o a tu chamaca, bueno, frase mexicana, a tu niña o a tu niño, y entonces, a través de una puerta secreta, puedes entrar a una zona de experiencias, donde ¿qué sucede aquí? Ahí conjugamos el modelo de negocios y la experiencia del cliente. Llevas a tu niño o a tu niña a esta zona y entonces tienen la oportunidad de tener interacción o de llevar esa interacción con los juguetes que se están ofertando en el retail, sin que les cobren por usar estos juguetes. O bueno, solamente el ticket de acceso, ¿no? Entonces ahí tienes otro modelo de negocio. Chécate los modelos de negocios que ya tiene hasta ahorita Camp. El primero es el vender retail, el vender juguetes directamente a las personas. El segundo es venderles un ticket de experiencia de usuario.
que es básicamente y colocar esos espacios para que los niños vayan e independientemente de que compren o no compren un juguete, por lo menos pueden entrar a un pequeño parque de juegos, ¿no? En este caso, con todos los juguetes exhibidos en la tienda de manera gratuita y de manera, pues, libre a su uso, ¿no? Y entonces ahí, como ustedes ven. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí viene el tercer modelo de negocios. Camp habla con la gente de Hasbro, con la gente de Mattel, con la gente de Disney, y ahorita vieron lo de la película esta de Encanto, ¿y qué sucede? Que les dice, oye, ven y coloca un espacio o adecua un espacio dentro de mi área experimental para que tú veas si se va a vender o no se va a vender bien tus juguetes, ¿no? O qué tan rápido o qué tan padre se van a vender tus juguetes. Entonces, ahí va Mattel, ahí va Hasbro y coloca los juguetes y entonces con eso sacan métricas y dicen, no, este juguete se gustó más en color rojo que en color azul. Entonces se cambia todo antes de masificar la propuesta para que cuando esos juguetes lleguen al resto de los mercados, pues ya estén al menos con las características necesarias que ya aprobaron previamente los usuarios promedio de juguetes. En este caso, pues, ¿quiénes son? Pues los chavitos, ¿no? Los niños. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Regreso a mi presentación. Ay, no, 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 era presentar. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Cuando tú generas experiencia de usuario, en muchas ocasiones, el cliente, o en este caso el consumidor, lo que va a hacer es volver contigo por ese tipo de acompañamiento que les estás dando, ¿no? Pero esto puede estar aunado, como les mencionaba, con el modelo de negocios. Vieron el de Camp. Son tres modelos de negocios, al menos los tres básicos son. Uno, venta de juguetes en el retail, ¿no? Que es el físico. Dos, la venta de tickets a la experiencia. Y tres, la renta de espacios para experiencia a marcas de juguetes o a jugueteras que quieren colocar en pruebas sus juguetes o sus creaciones en esos espacios. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Quiero hacer una pausa. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran comentar de momento. Bueno, muy bien, me parece que no. Bueno, entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿O a qué me refería con esto? Chéquense la diferencia. La gran mayoría de las organizaciones o los esfuerzos de inversión en innovación están involucrados con los atributos del producto, pero son los que menos retribución o menor regreso de inversión tienen. ¿Cuáles son los que sí? Ya les acabo de mencionar estos cuatro pilares, pero al menos los dos más fuertes es qué red de valor tienes y qué modelo de negocios o cómo cambias tus modelos de negocios. Entonces, ¿cómo poder innovar o cómo competir gracias a la innovación? La lógica de la innovación está basada en primero identificar qué necesidades existen en tu mercado. Y esto va aunado con, hay tres tipos de necesidades. Está la explícita, que es la que yo te digo, quiero ir al baño, por ejemplo. Está la necesidad tácita. La tácita es aquella que es táctil, ¿no? Que lo puedes ver o lo puedes percibir a simple vista. Uf, uf, uf. Ay, este quiere ir al baño, ¿no? Y está la latente. Si yo te digo a ti, a ver, busca el latido de tu corazón y te tocas el dedo, ¿sientes el latido de tu corazón? No, es latente, hay que buscarlo donde se siente más fuerte, es latente, ¿no? En ese sentido, la necesidad que está basada en la percepción del valor, de acuerdo al contexto de los usuarios, es el primer paso que debemos de identificar en términos de que después podamos interpretar todas estas necesidades y generar hallazgos. ¿Esto qué significa? Que estos hallazgos van a detonar el valor de acuerdo a la percepción de los usuarios. Posiblemente a las personas les pueda gustar un producto que genere privacidad o un producto que genere espontaneidad. Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, gracias a poder identificar primero esta necesidad, bajarlo en un hallazgo principal y después generar una idea en este tercer punto, donde el valor está basado ¿cómo se llama? En estos hallazgos significativos para nuestro mercado. Con esto nosotros podemos diseñar tanto productos como servicios, proponer experiencias relevantes, que sean memorables, que sean rentables y que se vuelvan sostenibles, es decir, que no necesiten de mucho costo, pero sí de mucho acompañamiento para el mercado. ¿Cómo podríamos hacerlo estratégico y cómo se propone desde los elementos de la innovación generar una propuesta de valor que compita en mercados y en productos que a veces son inexistentes? Bueno, esto podría ser, y te invito a que puedas hacer este tipo ¿cómo se dice?, de ejercicio con tu empresa. Pensemos en lo siguiente.
Hay dos ejes, como te puedes dar cuenta en el gráfico. Está el eje que habla sobre la eficiencia de la operación respecto al producto y el conocimiento que tenemos sobre el mercado. Nosotros, en muchas ocasiones, cuando vendemos un producto, supongamos una memoria USB como la que tengo en la mano, ya tenemos un core business, ya sabemos qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones ya hay alguien que está solucionando esta misma necesidad. A lo mejor no a la directa como nosotros lo hacemos, pero sí una muy similar a la que nosotros estamos tratando de proponer, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que nuestro core business es un mercado que ya está atendido con productos que ya existen en el mercado. Pero ¿cómo moverlos o cómo generar o cómo ser incrementales? Cuando tú atiendes ahora, por ejemplo, a un mercado ya atendido previamente con productos inexistentes, ¿a qué me refiero con productos inexistentes? A que cambian solamente los efectos del producto. Por ejemplo, volvemos al caso de los automóviles, ¿no? Tú vendes automóviles en un concesionario y ahora, pero son de combustión interna, es decir, a gasolina. ¿Cómo haces que tu producto sea incremental o que tu eficiencia operacional se evolucione pues hacia productos inexistentes? Pues entonces ahora, por ejemplo, empiezas a vender autos eléctricos, por ejemplo, bajo el mismo modelo de negocios. Pero ¿qué pasa por otro lado cuando tienes un core business y ahora te mueves de manera adyacente? ¿Eso qué quiere decir? Que evolucionas hacia la exploración y el crecimiento en los mercados inexplorados con un producto existente, perdón. Entonces, ¿qué sucede? No sé si les ha tocado ver, aquí en México pasa mucho que hay de estas bueno, la Coca-Cola de plástico que es de 500 mililitros. Y luego se vende la Coca-Cola de plástico como de 250 mililitros, un cuarto así chiquita. No sé si la han visto. Si no, a ver, ahorita la buscamos aquí en el visor, ¿no? Coca-Cola, 250 mililitros. Ahí está. Está chiquitita, ¿no? Es este plastiquito que ustedes ven aquí. ¿Y qué sucede? Aquí hasta hay cero y está la tradicional, ¿no? Y aparte está la de 500 mililitros, que es que es la que les decía que generalmente era la última oferta. ¿Qué sucede aquí? Que el consumidor o el mercado de la Coca-Cola de 500 mililitros en muchas ocasiones lo consume porque o nada más poquito o por cuestión de costo, ¿no? Por cuestión de salud, pero un vasito de Coca-Cola, ¿no? O por cuestión de costo, porque a veces suele ser como muy costoso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese punto? Que si tú ya identificaste que hay un producto existente, que es la Coca de 500, pues ahora vamos a tratar de generar un producto más chiquitito para un mercado inexplorado, que son aquellas personas a lo mejor que no pueden comprar la coca de 500 o la coca de litro o las más grandes por cuestión de costos. Entonces les generas estas de 250, ¿no? Estamos hablando con un producto existente simplemente hacia mercados que no han sido explorados, es decir, estos mercados que a lo mejor no pueden consumir un producto más grande. ¿Qué les haces? Les haces un producto más chiquito. Pero hay un punto central que es hacia donde nos gustaría o hacia donde me gustaría que ustedes se involucraran más, ¿no? Y ese punto central es el espacio en blanco donde la exploración ni es incremental ni es adyacente, sino es parcial hacia los productos y hacia el mercado. Es decir, tanto atiende mercados inexplorados como productos inexistentes. Y en esto viene un universo de posibilidades, desde nuevas categorías de productos, por ejemplo, nuevos modelos de negocios, como les estaba mencionando, identificar nuevos contextos. Por ejemplo, del 2019 a la fecha, nuestro contexto cambió radicalmente. Entonces, las propuestas que tengan que ver con bioseguridad ahora van a ser cada vez más amplias, ¿no? Desinfección del espacio físico, pruebas de COVID, ¿no? O sea, a mí me tocó una fiesta donde tenías que llevar pruebas de COVID y si no, ahí te la hacían. ¿Saben? O sea, esos nuevos contextos van cambiando y con eso hay un espacio de exploración, un espacio en blanco que habla de mercados inexplorados y productos inexistentes. Nuevos modelos, es decir, nuevos diseños, nuevas propuestas que hay de uso, por ejemplo, ¿no? Seguramente lo vieron con los cubrebocas. Primero aparecieron los cubrebocas de tela, luego luego los de plástico, luego los de tela con filtros. Entonces empezaron a cambiar, ¿no? Básicamente aquí hay nuevas conexiones incluso con otros proveedores y finalmente las reglas del juego están cambiando en la industria. ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos ir a ese espacio blanco? Seguramente se están preguntando. Bueno, pues uno de los ejemplos más comunes que encuentro en el mundo del ecosistema emprendedor es lo que sucedió justo con la pandemia, ¿no? Piedra, papel o tijera en México es una empresa o bueno, es un startup o es un emprendimiento
que te vende cajas para disfrutar de la caja, es decir, para disfrutar del empaque. ¿A qué significa eso? Que durante la pandemia, no sé si les tocó, retomo el tema de los niños, pues los chamacos estaban aburridos, estaban haciendo que la pachanga, que no te dejaban trabajar si es que estabas en línea, o tenían que prestar atención al colegio, pero no lo prestaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando empezaron a llegar de pronto las paqueterías en algunos hogares, por ejemplo, que necesitaban las paqueterías, ya vieron que esto de la paquetería se volvió muy famoso, sobre todo cuando estábamos como en el home office, ¿no? Entonces llegaban las paqueterías y llegaban en cajas grandes. ¿Y qué hacían los niños con esas cajas? Pues las aprovechaban para jugar, ¿no? ¿Qué sucedió con ese elemento y cómo es que piedra, papel y tijera identificó ese mercado inexplorado con un producto inexplorado? ¿Cuántos juguetes o cuántas soluciones de juguetes que ustedes conocen te dan un empaque que el mismo empaque es el juguete? Yo me gustaría preguntarles, ¿a cuántas de ustedes conocen que hagan eso? Estoy seguro que casi que nadie, ¿verdad? Lo mismo, Ninguna. ninguno. Gracias, Mari. Justamente ninguno. Qué hace piedra, papel o tijera? Como tú te puedes dar cuenta, aquí está el empaque y el empaque al reverso se arma y se genera una nave espacial, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú te metes a la página de piedra, papel o tijera, puedes encontrar un dinosaurio, un coche, una nave espacial, creo que está el de helados, bueno, un chorro de cosas. Son mexicanos los hombres. ¿Y qué sucede aquí, no? Que entonces este white space, ese espacio en blanco, lo conviertes en una propuesta de competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no vas a competir directamente contra otros juguetes, porque esos otros juguetes ofrecen el que saques el juguete del empaque y el empaque lo tires por ahí, ¿no? Cuando mientras piedra, papel o tijera, por dentro trae unas líneas de recorte donde tú empujas y se empieza, y tienes las partes que después terminan siendo esta nave, ¿no? Y aparte ya incluye que la playerita, aquí viene esto que ustedes ven aquí, esta parte de aquí ya la trae, ¿no? La playerita con la marca de colores con los que tiene la red de valor. ¿Se acuerdan que yo les dije que tienen que haber una red de valor que complemente tu producto? Bueno, en este caso, Fiber Casper, que son como los colores o los plumines que traen. Aquí viene y trae todo un kit pues artístico, ¿no? La playera para que tú te pongas a pintar, los colores, el perrito este o el gatito este de mascota, y aparte las pinturas para que tú colorees junto con tu chamaco o chamaca, pues la nave espacial y el jet ski o el jetpack, perdóname, el jetpack que trae el mismo producto. Entonces, ¿cumple con productos inexistentes y mercados inexplorados? Tú me dirás, ¿cumple o no cumple? Bueno, pues eso es competir con valor o eso es identificar necesidades del mercado y no picarle directamente la cresta a tu competidor, sino tomarle la ventaja con otro tipo de identificaciones que ves en tu mercado, que identificas a través de necesidades que son latentes y que en muchas ocasiones no se toman en cuenta, sino que las revolucionas a través del valor o de la innovación. ¿Cómo sucede o cómo generarlo o cómo identificar y leer esas señales sutiles que hay en el entorno? Bueno, la perspectiva, en este caso la estrategia, ayuda a que nosotros primero entendamos, imaginemos y anticipemos qué es lo que va a suceder en el mercado para poder acompañarnos a ese cambio o ayudarnos a entender ese cambio en el mercado y liderar ya acciones sobre esas necesidades de los mercados no explorados y sus necesidades que no tienen productos tampoco ya activos, ¿no? Entonces, algunas herramientas o la principal herramienta que tendríamos que considerar para competir dentro de las necesidades del mercado es desafiar las creencias, las conjeturas y por supuesto las presunciones que ya activamente tenemos. Seguramente tú vas a decir, pero es que yo tomo agua en un vaso, o sea, jamás va a cambiar. Sí, ¿y quién dice que mañana no lo puedes tomar en polvo, ¿no? O que puede cambiar hacia polvo. Esos elementos es los que nos permite ser provocadores y entonces pensar nuevas oportunidades, definirlas, redefinir nuestras metas y empezar a buscar nuevas posibilidades dentro del mercado. ¿Cómo lo hacemos? Primero desafiamos nuestras creencias, es decir, escaneamos los futuros o las situaciones que ya existen dentro de nuestro mercado que van a traer nuevos cambios hacia el futuro y empezamos a plantearnos oportunidades donde implementar nuestro producto o la propuesta que hemos generado. Identificamos, por supuesto, las señales de cambio. Claro, si las personas estuvieron 3 años metidos en sus casas,
lo que va a seguir es un problema, van a ser problemas mentales y psicológicos que van a querer sarcir, ¿no? Entonces, el producto que sí, vamos a ver qué tipo de soluciones para atención psicológica ya existen para ellas, ¿no? Y si no existe algo como con atención con perritos y gatitos, pues ahora lo ideo como un laboratorio de salud psicológica con perritos y gatitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero exploramos ese elemento, identificamos esas señales de cambio, cuáles son las intersecciones virtuosas, que en este caso son los hallazgos que les había mencionado, y vemos qué negocios no están explorando estas necesidades, ¿no? Mapeamos a través de identificar los escenarios, cuáles son los valores económicos y el uso que le dan las personas a los productos que ya existen o que sustituyen esa necesidad que ya hemos identificado, y comenzamos a idear qué podríamos cambiar, qué podría ser mejor o que haría viable nuestra propuesta de negocios, nuestras ideas, ¿no? ¿Qué podríamos cambiar? Por ejemplo, esto es lo que sucede en muchas ocasiones. Esto es un claro ejemplo de México en uno de los mercados más comunes, ¿no? El mercado en ascensión, sí, como en aumento, son los mercados de las clases medias, bajas y medias, ¿no? ¿Qué sucede? Que si el vecino, no sé si les pasa también allá en Costa Rica, que si el vecino puso su puestito de chicharrones y dulces, entonces y veo que le empieza a ir bien, yo también lo pongo, ¿no? Y nos ponemos enfrente, ponemos la tienda, la panadería, la papelería, la clapadería, y empezamos a ponernos uno enfrente porque vemos que le va bien. Sin embargo, no hacemos absolutamente ningún cambio en la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo busco los chicles Bubaló, que ustedes ven aquí en pantalla, aquí seguramente los encuentro. Que si yo aquí busco los chicharrones, aquí están también los chicharrones. Y que el chocolatito y que todo, lo mismo que hay en esta mesita, lo hay acá, a los mismos precios, ¿no? La parte es que no hay diferenciación del valor. A lo mejor el valor puede venir porque la señora de acá me presta, pero esta de acá no me fía. O la señora de acá me atiende con sonrisa y esta no. O la de acá se peleó con mi mamá o con mi familia y esta no. Esas son las únicas diferencias, pero son relativamente cambios o son propuestas de valor muy pequeñitas que no importan en el mercado. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí les puse una parte de Google Maps en una zona concurrida en el Estado de México, aquí mismo en México, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta cuántas farmacias registradas hay en la misma calle, ¿no? Más aparte de las farmacias que no estén registradas, porque esa es la calle de las farmacias, ¿no? Y además, dentro de la colonia hay otras pequeñas farmacias todavía locales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que le va bien y entonces empezamos a hacer eso. ¿Y qué sucede? Que esa es una competencia a morir. Pero ¿cómo generar un caso o cómo identificar la competencia inteligente? Y ahorita les voy a hablar un poquito de lo que hizo mis cuates lo que hicieron mis cuates de Toyota, ¿no? Así fue como empezó la propuesta de una minivan o de una camioneta minivan en Toyota, ¿no? Como se pueden dar cuenta, esta fue la primera Siena, ¿no? El modelo Siena, aquí están cómo estaba la parte de interior, pues los tableros, las guanteras y toda la cosa. Y como se pueden dar cuenta, pues era una camioneta alta, ¿no? Se trataba de una camioneta con suficiente altitud, ¿no? Un frente muy largo, muy picudito, por ejemplo, y a lo mejor un poquito chiquita y un poquito delgadita, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se lanza una nueva generación, ¿cómo cambió, no? Ah, bueno, pues ahora es un poco más gordita, un poco más chaparrita, por supuesto, pero sigue teniendo una bocota muy grande, ¿no? ¿Y qué pasó para el mercado que generalmente lo consumía? Pues entonces el mercado empezó a pedirles más botones, ¿no? Necesito botones para subir el volumen, para contestar el teléfono, para cambiar el aire, para hacer... Y entonces lo empezaron a llenar de muchas cosillas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mercado que mi gente de Toyota empezó a escuchar más al padre de familia que a la madre de familia. Y el padre de familia, ¿qué es lo que decía? Quiero un auto que sea robusto, que me dé los botones necesarios en el volante y en la parte inferior del tablero y todo para que yo pueda mover la camioneta. Pero la madre de familia era quien lo utilizaba prácticamente todos los días. ¿Y qué decía la madre de familia? Es que esta camioneta está bien picuda, está bien alta, no la alcanzo, no alcanzo a ver los baches, le pegué al coche ni me di cuenta. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando se diseña esta versión de la Siena,
en estas partes, en estas triángulos, bueno, en estas esquinas de la camioneta, son un poco más largas que la infraestructura de los faros, si se pueden dar cuenta, están salidos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el golpe venía ahí, ¿no? Ahí era donde se daban los golpes. ¿Qué pasó después? Pues dado que la usuaria promedio, que era la mujer, en muchos de los casos la mamá que utilizaba este tipo de automóviles, dijo, no, no quiero más camionetas porque son picudas, bla, bla. Entonces se escuchó un poquito más de qué es lo que quería esta mamá, qué es lo que buscaba esta jefa de familia, y entonces ya le hacemos una camioneta menos trompuda, más chaparrita, con los faros metidos. Estos faros que ustedes ven acá están salidos, pero resulta ser que aquí se daban los llamados banquetazos, ¿no? Aquí le llamamos a la banqueta, pues la acera, aquí se daban los banquetazos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, ya están metidos los faros para que no le des banquetazo a la camioneta. Si te estacionas y no te fijaste, pues ya no rompes el foquito, ¿no? Un poco más chaparrita la camioneta. Y en el caso de los, ¿cómo se llama? De los tableros, todo más cercano, más pegado, para que sea más sensible para este tipo de personas, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, bueno, no sé si la gran mayoría de las mujeres que nos acompañan en esta sala hayan estado embarazadas o todos conocimos una embarazada, pues es difícil manejar pegadito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitas ir de lejos. Pero a la vez que necesitas ir de lejos, necesitas ir picándole que al volumen de la luz, digo, del estéreo, ¿cómo se llama? Que al clima, etc. Entonces, todo, inclusive hasta la cámara de reversa que está aquí abajito, para cuando te echas de reversa y que te eche la mano, ¿no? Que te avise cómo se va moviendo la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cambió un poquito, que cambió de esto, de lo robusto, a lo más, un poco más sencillo, se hizo un poquito más gordita, pero se hizo menos trompuda. ¿Y qué siguió en ese punto? Bueno, ahora, ¿qué está pasando? Que con las novedades de la pandemia, del encierro, pues si se dan cuenta, ahora lo que se buscó es quitar más los botones. ¿Por qué? Porque ahora la usuaria decía, ya me desesperó tanto botón, no sé a cuál picarle, ni le entiendo, ¿no? Y entonces desesperaba y ya decía, pues ya le gustó que no fuera picuda, que no fuera tan alta, que los faros que los faros estuvieran metidos. Y entonces lo entendieron muy bien mi gente de Toyota y rediseñó otra vez la camioneta. ¿Qué hizo? Le puso menos botones, todo lo puso en una pantalla y menos botones también en el, ¿cómo se llama? En el volante. Pero una vez más, trató de hacer que la camioneta ya no fuera tan picuda, sino que fuera un poco más achatada, aquí lo vemos, y además le colocó sistemas de seguridad para aquellos que necesitaban, que están limitados de movilidad. ¿Qué pasaba? Que cuando tú ibas y comprabas una camioneta para poder mover a tu hija, a tu hijo en sillas de ruedas, pues en muchas ocasiones comprabas la camioneta y aparte, en otro servicio lejano a Toyota o a las concesionarias, ibas a que te pusiera la rampa o que te colocaran una rampa o que cambiaran tu camioneta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora Toyota ya te vende todo eso en uno solo, ¿no? Para que te evites tú hacer eso. Y quiero que no pierdan de vista esta imagen y el contexto de esta imagen. Vean en dónde colocan la camioneta, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque la publicidad del resto de las marcas, por ejemplo, Honda, lo hizo, lo entendió, pero ya lo entendió muy tarde con la Odyssey, por ejemplo, y si se dan cuenta, lo mismo pasó. Dejó de ser una camioneta picuda y alta a una camioneta chatita y no tan alta. Nissan también lo hizo, ¿no? Dejó de ser una camioneta chiquitita, la hizo un poquito más larga, más gordita, pero con un piquito más cortito y más chaparrito. Ford, que todos escuchamos a los americanos decir, pero somos de la cultura americana, tenemos que ser grandes, nacidos Ford, nacidos fuertes, ya no vende minivans, porque ya no se le vendía. ¿Por qué no se les vendía? Pues porque tenían camionetas altas, picudas, con un chorro de botones, que en muchas ocasiones no eran servibles para la usuaria promedio. Entonces, ¿qué hacemos o cómo llegamos a esas conjeturas? Yo les había hablado que primero explorábamos cuáles eran las situaciones que habían y qué posibles futuros podríamos explorar, pues, o podríamos identificar para que esas identificaciones nos dieran señales de cambios, a su vez mapeáramos qué es lo que ya existe y cómo podríamos cambiarlo e ideáramos nuevas soluciones. Pues básicamente es ahora pensar o empezar a identificar en nuestro mercado qué les gustaría o qué es lo que les gusta más bien. ¿Qué les gusta sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, sobre la oferta que nosotros les estamos dando? Luego, ¿qué desearían cambiar, por ejemplo? ¿No? Con entender qué les gusta y después identificar qué desearían cambiar, nosotros ya podemos empezarnos a plantear qué pasaría si. ¿Qué pasaría si le quitamos el picote a la camioneta y la hacemos más chatita?
¿Qué pasaría si en lugar de hacerla más alta, la hacemos más chaparrita? ¿Qué nuevas ideas podemos testear en el mercado? ¿Qué nuevas ideas podemos diseñar? Y con esto, ¿se acuerdan que les dije que no se perdieran de la imagen de Siena, ¿no? Acá les dije, ¿no? No se me pierdan esta imagen, el fondo. ¿Qué pasaba con los promocionales en muchas ocasiones? Que se colocaban en lugares urbanos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? De hecho, es la misma camioneta con un diferente mensaje o una narrativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Que Toyota te dice, ya se acabó la pandemia, yo te doy una camioneta que además de que es amigable con la mamá de la casa, también puedes llevarte hasta el perro, pero también es híbrida, pero también que es híbrida la puedes meter al monte, ¿no? La puedes meter al cerro. Y Honda, en su narrativa, ¿qué te decía? Tenemos una camioneta para la familia, adecuada para qué? Para la ciudad. Justo la misma foto, es la misma foto que fueron y pegaron en su siguiente promocional, pero ahora en el cerro. ¿Por qué? Porque la narrativa es que ahora el consumidor de una minivan no solamente quiere una minivan, quiere un auto amigable con el medio ambiente y además de que sea amigable con el medio ambiente, que lo pueda meter donde sea, ¿no? Y si tú le colocas el coche que se desea comprar solamente con imágenes o con trasfondos de ciudad, pues entonces lo vas a desanimar. ¿Y qué va a decir tu usuario? No, pues es que esta no entra al monte, pero esta otra sí, ¿no? Entonces mejor se iban a comprar a Toyota. ¿Qué hicieron los de Honda? Que cambiaron radicalmente su narrativa para empezar a vender la misma camioneta ahora con la imagen de que también la puedes meter al monte. ¿Por qué te digo eso? Porque para competir con valor hay tres tipos o hay, sí, 6 tipos de habilidades que desarrollas, pero 3 ejes en los que tienes que pensar. Primero es identificar este valor. De acuerdo a lo que perciben tus clientes, tú empiezas a generar prospectivas, es decir, tienes un pensamiento abductivo. Ahí es cuando ya tienes una visualización creativa de lo que posiblemente puede suceder, es la creación de escenarios. Luego empatizas con sus necesidades. ¿Esto qué significa? Que entiendes profundamente cuáles son sus necesidades, sus deleites, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, para entonces empezar a generar valor. En este punto, ya empiezas a basarte en las necesidades latentes, esas que no se han descubierto, pero que están intrínsecas, ¿no? Entonces, primero eres creativo, empiezas a idear, a generar opciones disruptivas y generar contenidos que son creativos y que pueden atraer a este mercado. Lo sintetizas a través de tu pensamiento analítico y generas esos hallazgos o insights de valor que generan oportunidades. ¿Qué debo de cambiar en mi producto que tiene un área de oportunidad que otros no han solucionado, por ejemplo? Y con esto entregas el valor. Es decir, generas productos y servicios que son atractivos al mercado. Y por eso que te decía lo de la narrativa, porque con tu pensamiento lingüístico creas historias, les cuentas cómo es que su producto sí va a cumplir con lo que necesita, que tu producto sí cumple con sus necesidades. Y con esto empiezas a intercalar tus modelos de negocios. Ahora sí ya puedes empezar a decir, te voy a dejar de vender el producto directamente y te lo voy a vender en una membresía. O te lo voy a dejar de vender a través de un producto o un servicio y ahora te lo voy a vender a través de una plataforma digital, por ejemplo, ¿no? Otro de los ejemplos para mencionarles rápidamente es la pirámide de las necesidades del social media. Nosotros como humanos, a través pues, de nuestras necesidades básicas, se me olvida el nombre del dude que propuso esta pirámide. Ay, ¿se acuerdan? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este hombre proponía nuestras necesidades básicas como humanos, ¿no? Entonces decía que nosotros teníamos como esos elementos para llegar hasta la autorrealización. Pero primero necesitamos saciar nuestras necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de adaptación y ya con eso podemos llegar a la autorrealización. ¿Qué pasa ahora que con el social media se han hecho las comunidades, ¿no? Y las comunidades, ¿era Pavlov? Ay, no me acuerdo. Bueno, discúlpeme, pero esta es como la pirámide de las necesidades. Pero ¿qué pasa con el social media, con el uso de las redes sociales, con el uso de las plataformas digitales? Es una nueva realidad para los usuarios. Lo que ahora buscan es que las organizaciones les abran las puertas, es decir, se sientan incluidos en la opinión, en la toma de decisiones que tienen las organizaciones. Con eso se genere confianza y esa confianza implica hacia la comunidad.
Si yo a ti te escribo en un mensaje, en una opinión de tu red social, no me gustó porque me atendieron así, así. Entonces, ahora con esto, ¿qué hacemos con esta comunidad? Te invitamos, te damos un descuento, nos entristece saber que te fue mal, pero permíteme ayudarte, bla, bla. Con esto generamos respeto, ¿no? Y con esto motivamos que el activismo, es decir, las acciones que vengan desde el mercado hacia la empresa, se vean reflejadas por qué es lo que hace la empresa, por su comunidad, ¿no? Por la organización. Entonces, con esto en mente, ponte a pensar, por ejemplo, ¿cómo podríamos cambiar las propuestas en las redes sociales, en el social media? Pues ahí te va, para hacerte un elemento rápido y para hacerlo eficiente. Una de las cosas importantes en el negocio del social media o en el negocio de las redes sociales es cruzar los datos. O sea, para competir tienes también que no solamente proponer, ser creativo y demás, sino también identificar por otro lado los números y cuáles son las realidades. Yo te pongo una muy fácil. Fíjate que aquí en México somos cerca de 130 millones, más o menos con la pandemia, hasta el 2019, y la gran mayoría pues pertenece a una población masculina en edades que van entre los 14, bueno, los 9 años, bueno, los infantiles, hasta el grueso de la población nos encontramos todavía en los 20, ¿no? Más o menos. ¿Qué sucede? Que el resto de la población ya es un poco más corta. Entonces, si te pones a identificar ahora cuántos usuarios tiene Facebook, por ejemplo, en México, te das cuenta que son 61 millones. O sea, prácticamente que la mitad de la población mexicana está metida en Facebook. Bueno, y ahora te vas para el TikTok, ¿no? Ahora los chamacos, 19 millones de usuarios, ni siquiera la mitad de los usuarios en Facebook están metidos en el TikTok en México, ¿no? Prácticamente el 20% de los usuarios están en menos de los 19 años, pero el 32%, que es la gran mayoría, están en sus 20, cuando el 27% está entre los 30 y los 40 años. Por otro lado, tenemos un videojuego, el Fortnite, seguramente lo has escuchado, lo has visto, este que te metes y haces tu avatar y toda la cosa. En todo el mundo hay 250 millones de jugadores, ¿no? O sea, casi es que podría ser un país. ¿Cómo podemos cruzar los datos y generar soluciones? Bueno, pues ahí te va. Facebook Horizon creó esto. Ay, Dios. ¿Por qué no lo reproduce? Reprodúcelo. Qué triste. Ajá, ahí está. Se los pongo en el buscador. Era en videos y era en Facebook Horizon. Aquí está. Beyond our world. Ahí se escuchó el video. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, ahí va. There's another world. And it's right here. On my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide / self-appointed spokes avatar, here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground, fair trade, French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there and trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. Yeah. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. Boop. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Debbie gets it!
Wow. Entonces, ¿qué sucede aquí? Salgo del video. ¿Qué sucede en la propuesta que acabamos de ver con Facebook Horizon? Decíamos hace un momento que teníamos que cruzar los datos y las necesidades. ¿Cómo pasar entonces de abrir las puertas ahora que los usuarios de Facebook hagan comunidad y luego entre ellos hagan activismo? Y ahí lo acabamos de ver. Yo les decía, crucemos los datos. Si hay más personas en los 20, yo les voy a preguntar cuántas personas en los 20 que ustedes conozcan quieren tener hijos ahorita. ¿Muchos o pocos? ¿Vieron niños en el video? ¿Vieron más, entonces, personajes tipo caricaturas y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que como si fuese un videojuego con actividades para personas un poco más grandes, entonces que Facebook evoluciona o propone. Beyond our world. Ahora sí ya me pone el video, el desgraciado. Entonces, ¿qué pasa, no? Que ahora ya genera este tipo de soluciones orientadas ¿cómo se llama? A este tipo de población o a este tipo de media poblacional que vemos en Facebook Horizon, ¿no? Que en muchos de los casos es ese millennial que le gusta andar en pijama todo el día, como se pueden dar cuenta, en el home office, ¿no? Pero que conectado en el mundo virtual pues se arregla bien, ¿no? Puede tener mostacho si quiere, decía ahí, y puede convivir con criaturas graciosas que no le están pidiendo de comer a todas horas, como el chamaco o la chamaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que están cruzando los datos y entonces hasta dice que no hay piernas porque eso limita la creatividad, ¿no? En ese punto esa era como la máxima mencionada. Pues entonces, ¿qué sucede aquí? Que con eso te vuelves más competidor contra TikTok, por ejemplo, ¿no? Porque mientras TikTok les dices, bueno, pues mientras se ponen a bailar allá, no hay problema. Ahora yo genero un mundo del tipo digital para que mis usuarios promedios se metan. As they search for the next generation superstar. Por otro punto, ¿cómo cruzas los datos otra vez? Pues tienes entonces el uso del Minecraft o el uso del Fortnite, en ambos haces tu avatar y entonces te das cuenta que en Latinoamérica y en casi todos los países del mundo, estos reality shows de que te vas y te pones a cantar y haces tu sueño realidad, pues se vuelven muy famosos. ¿Qué pasa entonces? Que se une, que de esto se da cuenta Fox, y entonces dice, ay, bueno, dejen todos esos realities chuecos para el resto de la televisión, ¿no? Como para Televisa o así. Yo voy a hacer un reality nuevo que compita más contra este tipo de realities y que además atraiga a la población más joven. Y entonces generaron Alter Ego, que va más o menos así. As they search for the next generation superstar. I can't wait to meet the human beings behind these alter egos. An alter ego actually really helps me a lot in life. I like the hair. Yo, do that again, bro. With cutting-edge technology never before used on television, singers' alter egos will be transported through the lens onto a real stage with real backup dancers and a live audience. This alter ego is giving you just the invitation to step out and be even more of who you are. Oh, those Avatar tears? Yeah, man, for real. I think that's the beauty of this show is just you have no idea what's coming at you. Tune in for a special 2-night premiere of Alter Ego where dreams become reality like never before. Y entonces Fox, como Televisa, ¿cómo va a competir con Fox con eso? ¿No? Por ejemplo. Entonces, pensar un poco más allá de qué es lo que requiere el mercado, tratar de unificar cuáles son las tendencias, y una vez que entendiste bien su realidad del mercado, ahora sí le generas productos como Alter Ego, ¿no? Entonces, ponte a pensar, ya para terminar, ponte a pensar, por ejemplo, sobre el abastecimiento de alimentos para tu hogar. ¿Cómo crees que eran antes los usuarios? ¿Quiénes eran? ¿Las mamás, los papás? ¿Una persona que vivía sola, por ejemplo? En el presente, ¿quiénes son? ¿No? Y ahora ya hasta los niños pueden ir a abastecerse al Oxxo o a la tienda, ¿no? En el futuro, ¿cómo crees que van a ser? ¿Cuál fue el servicio para abastecerte en el pasado, ¿no? En el pasado a lo mejor tenían el trueque, ¿no? El llamado cambalache o cambio de bienes, ¿no? En el presente, ¿cómo es? A lo mejor con la tarjeta, con los puntos, con la tarjeta de crédito. En el futuro, ¿cómo crees que va a ser, no? ¿Vas a donar sangre o cómo va a ser, por ejemplo? ¿Cómo era el mercado anteriormente, no? ¿Cómo se vendía? El mercado estaba posicionado por distintos segmentos del mercado.
Ahorita, por ejemplo, quien tenga aplicación y pueda comprar desde su computadora o desde su teléfono lo puede hacer. En el futuro, ¿cómo crees que sea? La cultura de ir al súper, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó o todavía lo hacen, que van con toda su familia los domingos de cada primer domingo de mes a llenar la alacena, ¿no? O el refri, ¿no? En el pasado eso era, ahorita, pues, si uno va, ya es mucho, o si a veces lo piden también, ¿no? En el futuro, ¿cómo crees que sea? ¿Se puede imprimir en tu casa o cómo crees que sea, no? Y la tecnología en el pasado, por ejemplo, ¿cuál es la tecnología para abastecer los alimentos en el hogar? El lector de código de barras, o no sé si les tocó de niñas o de niños ir al código de barras nada más, ya sabes cuál era el precio, pero querías ver con el código de barras cuánto costaba, ¿no? En el checador de precios. ¿Cómo es ahora y cómo va a ser en el futuro? Pónganse a pensar. Y más aún, pónganse a escuchar y a ver cómo se están moviendo las cosas. Fíjense que mis cuates de Victoria's Secret vendían mucho este tipo de pantaleta, ¿no? Una pantaleta rígida que en muchas ocasiones no daba salud higiénica para las partes íntimas de una mujer, no era cómodo, en algunas ocasiones por las costuras lastimaba, por los tipos elásticos lastimaba, o por las piezas metálicas que a veces le solían colocar para que se vieran sexys, ¿no? Esa era la palabra, para verte sexy. Sí, pero sexy ¿para quién? En muchas ocasiones para un mercado que no se colocaba esas pantaletas, los hombres. Entonces, ¿qué pasó con Victoria's Secret? Que empezó a escuchar el feminismo que se está dando desde hace ya un par de años cada vez más fuerte, empezó a darse cuenta que las mujeres empezaron a tomar mayor posición en la participación de la dirección y la gestión de actividades tradicionales como negocios, como organizaciones, como escuelas, como gobiernos, y entonces dijo, pues pobre mujer, claro, por eso ya no me compra cada vez más pantaletas, porque ahora se quiere sentir liberada, liberada de sentirse sensual, a liberada de sentirse cómoda, de sentirse libre, de sentirse ella. Y empezaron a diseñar este tipo de productos. Entonces, no solamente te pongas a escuchar, no solamente te pongas a pensar, también ponte a escuchar y ponte a ver, no te cierres. Y con esto te invito a que hagas lo que hizo, por ejemplo, acá en México, existen dos tiendas. Una que es Palacio de Hierro, que es algo así como el Saks de México, el Saks Fifth Avenue, que es muy cara, ¿no? Donde todos los diseñadores llegan al Palacio de Hierro. Y luego está Coppel, que es esta tienda donde todo el mundo podemos ir a comprar y podemos hasta sacar a crédito con nuestra tarjeta de Bancoppel, ¿no? No sé si también opera en Costa Rica, seguramente sí, creo que es como Banco Azteca sí opera, me parece que en Costa Rica, ¿no? Entonces, el Coppel, ¿qué sucede? Que el Palacio de Hierro te coloca a esta mujer que es una modelo ya de edad avanzada, y entonces dice, soy totalmente Palacio, ¿no? O sea, mi competencia más fuerte soy yo, ¿no? Muy, muy, muy para arriba, muy engreída, muy copetona, diríamos acá, ¿no? Mientras que Coppel, pues te pone a la J-Lo, ¿no? En aquellas épocas antes del Supertazón, donde se presentó J-Lo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que si tú ponías en el buscador, si tú contraponías en los buscadores dentro de México, quién buscaba Coppel y quién buscaba el Palacio de Hierro, te dabas cuenta que las búsquedas, al menos en noviembre de ese año, era muy baja para el Palacio de Hierro, pero muy alta para Coppel. ¿Por qué? Porque la mujer mexicana, la mujer promedio mexicana, pues quiere verse como la J-Lo, ¿no? Quiere estar buenota, quiere estar bien arregladota, bien vista, ¿no? No quiere ser una señora copetona, altona de las lomas, quiere ser una mujer movida, con hartos muchachos atrás de ella, ¿no? Entonces, el precio de competir a la mala te puede hacer muy poco redituable, ¿no? En muchos de los casos. Y si te das cuenta, no hay mucha diferencia en el elemento de verse elegante en cualquiera de los dos elementos publicitarios que ves en pantalla. Entonces, te invito a que compitas con clase. ¿Cómo puedes competir con clase? Genera una cultura de la innovación sobre el valor de tu propuesta. Identifica qué es lo que quiere tu mercado, genérales valor, diseñales una propuesta y entrégaselo a través de tu producto o de tu servicio. Si te interesa saber más datos o más información donde puedes indagar para conocer más datos sobre cómo identificar el valor de tu mercado, HotSuite y We Are Social emiten un reporte anual, ya hasta el 2022, sobre cómo se mueven en redes sociales o en búsquedas de internet en cada país, también hay de Costa Rica, en cada país, cómo se mueven los internautas, cuál es su edad, qué es lo que buscan, qué tipo de música buscan, qué tipo de resultados en YouTube buscan, en qué redes sociales están más.
etc., ¿no? También el Boston Consulting Group tiene un listado de las organizaciones o de las empresas más innovadoras de cada año, ¿no? Entonces, léete el del 2021, todavía no sale el del 2022, sale cada año después. Léete el del 2021 e identifica cuáles son los patrones que tienen. Ofrecen tecnología, ofrecen servicios, ¿qué es lo que hacen? Y finalmente el Global Index, el Global Innovation Index cada año, esta es la opción del 2020, también ya está el del 2021. Léete qué es lo que buscan, qué es lo que dicen, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el contexto de innovación en cada uno de los países? Y también hay ficha para cada país, también vas a encontrar el de Costa Rica. ¿Cuáles son las necesidades de innovación que tiene el mercado en ese país? Y entonces ahí ya está casi que viene más mascado los hallazgos para que puedas diseñar propuestas.